todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutigliano Díaz. Este mes de diciembre queríamos hablar sobre el tema de la familia de Jesucristo según la Biblia. Empecemos directamente sin mucha más introducción. En los primeros versículos de cada evangelio se nos dice un poco sobre Jesucristo. Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, es decir, es el heredero al trono de Israel. Jesucristo es hijo de Dios y Jesucristo es la palabra de Dios que existía en el principio con Dios y era Dios, es decir, Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, pero también es un ser humano, es decir, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces se nos muestra que Jesucristo tiene a María como su madre, que estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ella concibió por obra del Espíritu Santo. María le respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Entonces el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y será llamado Hijo de Dios. Es decir, Jesucristo no tiene un padre biológico, terrenal, sino que es hijo de Dios y de la Virgen María. Ahora vemos que este árbol se expande. San José sería su padre adoptivo. Mira, también Isabel, su pariente, ha concebido un hijo en su vejez, le dice el ángel a María. Entonces nosotros identificamos a Isabel la mayoría de las veces como una prima, aunque la palabra que se usa es pariente. Y después, cuando nace el niño de Isabel y de su esposo Zacarías, le ponen el nombre de Juan. Luego vamos a ver sobre el nacimiento de Jesús. A la madre de Jesús la llamamos la Virgen María porque la profecía del Antiguo Testamento que se está cumpliendo es esto. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, la promesa para Israel es que una virgen dará a luz un hijo, y ese es el milagro que va a ser señal de que ese es el Mesías, Dios con nosotros. Entonces la Virgen María va a tener un hijo, esa es la promesa según la Biblia. Luego vemos el nacimiento de Jesús. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Ahora, esta palabra de conocer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una expresión, es un eufemismo para tener relaciones, para consumar un matrimonio. Entonces, este versículo lo único que nos está diciendo es que no ha pasado nada hasta el momento de que el niño Jesús nació. Este versículo no quiere decir que José llegó a estar con María. Esto lo que quiere decir es un intervalo exclusivo, es decir, que hasta ese momento no había pasado nada. Entonces vamos a ver más adelante si llegó a pasar algo, porque si pasa algo, entonces se va a romper la profecía de que la Virgen dará a luz un hijo, no va a dar a luz dos hijos. Entonces vamos a ver qué pasa más adelante. También se nos dice que dio a luz a su hijo primogénito, se refiere a la Virgen, el primogénito de María, le envolvió en pañales y se acostó en un pesebre, porque no tenían sitio de alojamiento. La palabra primogénito no se refiere al orden de nacimiento, se refiere a un estado legal en la cultura de Israel, porque vamos a ver el contexto. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, si una familia tiene un solo hijo, ese sigue siendo el primogénito. Y eso es precisamente la razón por la que Lucas menciona esto, porque en el capítulo en el que lo menciona, el capítulo 2 de Lucas, a Jesucristo lo llevan al templo para hacer este ritual del Antiguo Testamento que tienen que cumplir por ser parte de la ley de Moisés. Por eso Jesucristo es el primogénito de María, a pesar de que ella no tenga otros hijos. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ahora tenemos la masacre de los inocentes,
que nos muestra que cuando Jesús y su familia van a Egipto, tiene por lo máximo 2 años, porque Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ahora, muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, ponte en camino. Y así cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret, y el niño Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios que estaba sobre él. Ahora vemos que cuando tuvo 12 años, subieron ellos de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Entonces vemos que tenemos a un Jesús de 12 años. Aquí es que vamos a averiguar si José y María han tenido más hijos, porque en 12 años pasan muchas cosas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Es decir, María y José están con unos parientes en la caravana, y vamos a ver más adelante quiénes son esos parientes. Pero ahora María y José van a Jerusalén de regreso a buscar a Jesús. La cosa es que si seguimos viendo el mismo capítulo, no hay otros hijos con María y con José. Si José y María tuvieran otros hijos, tendrían que ser todos menores que Jesús. Si José y María tienen hijos menores de 12 años, ¿por qué los dejarían solos en la caravana si se les perdió Jesús, siendo el mayor? ¿Eso tiene algún sentido? No realmente. Eso quiere decir que Jesús a sus 12 años sigue siendo hijo único. Pero vamos a ver más adelante quiénes son los parientes. Entonces vamos a ver que los primeros apóstoles que Jesús conoce son Andrés, Juan y Pedro. Y después Jesús va para el desierto. Sin embargo, no los recluta como sus apóstoles todavía, ya que los conoce apenas empezando su bautismo. Entonces, se quedaron con él aquel día. Entonces tenemos el día siguiente, Jesús va para Galilea y se encuentra con Felipe y con Natanael. Y ahí los recluta, les dice: ven y sígueme. Luego tenemos las bodas de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. ¿Cuáles serían sus discípulos? Hasta este momento nada más tiene a Felipe y a Natanael. Entonces están María, Felipe y Natanael. Y aquí tenemos la escena del primer milagro de Jesús en la boda, que convierte el agua en vino por petición de su madre, por intercesión de la Virgen María. Y vemos que después de la boda bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta, porque es la primera vez que se nos habla sobre sus hermanos. Entonces, ¿quiénes son estos hermanos del Señor? Porque eso quiere decir que Jesús bajó con la Virgen María, con Felipe y Natanael y con sus hermanos. Ahora, ¿son estos hermanos hijos de quién? Vamos a ver de quién son estos hijos. Porque la palabra hermanos, tanto en griego como en hebreo, se usa para diferentes, pero vamos a verlo en el Nuevo Testamento primero. La palabra adelphoi, que significa hermano, se usa para referirse en los apóstoles, en Mateo 12, en Mateo 23 para todos los seres humanos como hermanos, en Marcos 12:20 a los hermanos de sangre, en Hechos 2:29 se refiere a hermanos en la fe, y en 1 Corintios 15 Pablo se refiere a los seguidores como hermanos, los seguidores de Jesús. Entonces hay que averiguar estos hermanos de Jesús a quién están relacionados, cuál es su parentesco, porque hasta ahora no sabemos cuál es el parentesco que tienen los hermanos de Jesús, ya que la palabra en ese contexto se usa de diferentes maneras. De la misma manera, en el Antiguo Testamento, en la versión griega de los 70 del Antiguo Testamento, la palabra hermano se usa para referirse a Lot como hermano de Abraham, a pesar de ser el sobrino de Abraham, porque no existía la palabra primo
o sobrino en el idioma hebreo. Vemos pues que Jesús es eventualmente rechazado en Nazaret. Le dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto?, le dicen a Jesucristo en la sinagoga. Entonces vemos pues que efectivamente estos son por nombre Santiago, José, Judas y Simón, y hay unas hermanas también. Ahora veamos que a estos hermanos de Jesús no los llaman hijos de María, tampoco les llaman hijos de José, pero tenemos la profecía que dice que la Virgen dará a luz un hijo, y ese hijo ya lo dio a luz, es Jesucristo. Entonces podríamos pensar a lo mejor que la razón por la que estos hijos no estaban cuando Jesucristo tenía 12 años era porque tal vez eran mayores y eran hijos de José de un matrimonio anterior. Tal vez José era viudo y por eso se casó con la Virgen María. Podría ser una posibilidad, así que vamos a por ahora tenerlo así. Pero eso podría explicar por qué ellos no estaban cuando estaba Jesús de 12 años, porque José y María no habrían dejado hijos menores solos en la caravana. Ahora, si fueran con los demás parientes, tendría sentido. Ahora, el único problema con que José fuera padre de los hermanos de Jesús es que tendría un hijo llamado José. Es decir, habría un judío que estando vivo tendría su hijo y le pondría el mismo nombre. Esto rompe con la tradición judía antigua y muchos de los judíos de la actualidad también mantienen esta costumbre de no ponerle nombre a sus hijos de personas vivientes, mucho menos el de los padres. Entonces eso sería lo único que sería un problema al decir que estos podrían ser hijos de José. Pero continuemos. Luego Jesús llama a Pedro, Andrés, Santiago y Juan en la captura milagrosa, pescando. Luego Jesús llama a Mateo, el hijo de Alfeo. Le dijo: ven y sígueme. Él se levantó y lo siguió. Luego Jesús llama a sus hermanos. Vamos a leerlo. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él le respondió al que lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces vemos aquí que Jesús está haciendo un punto teológico para la gente que está con él. A Jesús lo interrumpen y por eso les responde de esa manera sobre su familia, que lo importante no es la consanguinidad, sino la fe que la persona tiene. Ahora sabemos por el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 1 ya la Virgen María fue la primera persona en aceptar a Jesús, en recibir a Jesucristo tanto en su vientre como en su corazón. Entonces este mensaje se está refiriendo específicamente a sus hermanos, le está llamando a que cumplan la voluntad del Padre, igual que Felipe, Natanael, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Entonces este es el momento en el que ellos se incorporan a los apóstoles. Y ahí es que Jesús en ese mismo capítulo, por lo menos en Marcos, los nombra. El orden cambia un poco, pero los nombra a los 12. Primero Simón, llamado Pedro, no por orden de reclutamiento, sino por prioridad, por autoridad, el príncipe de los apóstoles, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé. Bartolomé vendría siendo el apellido de Natanael, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Aquí nos enteramos que Santiago es hijo de Alfeo y por extensión Judas, Tadeo y Simón el celote también deben ser hijos de esta misma persona. Entonces podemos asumir que los hermanos del Señor son hijos de Alfeo. Si vamos un poco más atrás, como vimos antes, Alfeo es el padre de Mateo también. Entonces Jesús está escogiendo gente cercana a él que está alejada de la fe. Entonces eso es algo que él suele hacer. Entonces hay un patrón. Ahora lo que nos falta averiguar es cómo exactamente están ellos emparentados con Jesús. Ya podemos ver cómo Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Vemos también que este hermano José no es un apóstol, pero ya vamos a volver con él un poco más adelante.
Luego, si saltamos a la crucifixión, se nos da un dato que nos ayuda a rellenar por fin este árbol. Vemos que en la crucifixión estaban entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Había también unas mujeres mirando de lejos de ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y junto a la cruz, es decir, después se acercaron, estaban su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Es decir, se nos revela que la madre de Santiago y José no solamente se llama María, sino que también es hermana de la Virgen María, es decir, de la madre de Jesús, y que es esposa de alguien llamado Cleofás. Ahora, Cleofás y Alfeo en realidad son el mismo nombre, del hebreo Ilfai. Entonces que los griegos le ponen esa H aspirada al K, Cleofás, y los latinos, es decir, los romanos, le ponen el Ilfai, lo hacen Alfeus, y de ahí es que vienen los dos nombres. Otra cosa que pasa en la cruz es que Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: Madre, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ahora sabemos que el discípulo a quien Jesús amaba era el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Él no es un familiar de la Virgen María, ni de José, ni de Jesús. Y aquí es el momento definitivo en el que nos ponemos a pensar: si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, ¿por qué Jesús le hubiera entregado su madre a Juan, que no está emparentado con ellos? Entonces este es el caso definitivo que tenemos para demostrar que los hermanos de Jesús son primos de Jesús, ya que esa es la expresión que se usaba en esa época, y eso es lo que nos revelan las escrituras. Y también la entrega que hace Jesús de su madre a Juan es simbólica para la iglesia, ya que Juan representa a la iglesia, el único apóstol que se quedó hasta la crucifixión. De la misma manera, María es madre de la iglesia, madre nuestra. Luego, cuando Jesús resucita, vemos que van a la tumba María Magdalena y la otra María, y Salomé y Juana. Entonces vemos que la otra María es María la de Santiago, es decir, la madre de Santiago. Entonces vemos aquí que sobre el relato de la resurrección, luego de aparecerse a las mujeres, Lucas y Pablo nos cuentan el mismo evento de dos maneras diferentes. Lucas nos muestra cómo Cleofás y el otro discípulo se les aparece Jesús. Luego ellos van con los apóstoles y los apóstoles dicen que ya hasta ese momento se le apareció a Pedro. Inmediatamente de que ellos están todos juntos, se aparece a los 12, a todos los apóstoles. Es lo mismo que nos narra Pablo de una manera un poco diferente, que se le apareció a Pedro, Cefas, el nombre arameo de Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Entonces el versículo 5 y el versículo 7 en realidad ocurren a la vez en Lucas, porque luego de que Jesús desaparece en Emaús, se le aparece a Pedro, o pudo haber sido al revés, después de aparecérsele a Pedro, cosa que no nos muestra Lucas la narrativa, pero lo menciona. Se le apareció a Cleofás, quien sabemos ya por la genealogía que estamos construyendo, Cleofás es el padre de Santiago. Tiene sentido que el que está viajando con Cleofás sea Santiago. Entonces ahí tendríamos en el Evangelio de Lucas cuando Jesús se le aparece tanto a Pedro como a Santiago, y después a todos los apóstoles. Ahora, ¿por qué Pablo dice 12? No es que Judas se haya muerto, por supuesto que sí. Los 12 porque el que iba a reemplazar a Judas estaba también con ellos, como dice, a los 11 y a los que estaban con ellos. Está refiriéndose a las mismas personas, pero con diferentes términos. Porque cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, ya los apóstoles habían asignado al nuevo apóstol número 12. Luego vamos a ver la historia sobre el sucesor de Judas, este sucesor que los apóstoles escogieron. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, y Mateo y Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en oración
con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahora, si lo leemos así por encima, parece que los apóstoles y los hermanos de Jesús son gente diferente. Y este es el momento en el que muchos brincan de la silla y dicen, ves que los hermanos no son los mismos que Santiago y Simón, son otros, son aparte. Entonces vamos a ver un momento, vamos a dibujarlo por un momento, quiénes son las personas que están mencionados. Porque sabemos que por nombre los 11 apóstoles están ahí. Y también sabemos implícitamente que las hermanas y José, los parientes de Jesús, también tienen que estar ahí porque mencionan los hermanos. Esto no excluye ni a Santiago, ni a Simón, ni a Judas. Entonces podríamos verlo de estas dos maneras, que los hermanos se refiere a José, que no es un apóstol, y a las hermanas, que tienen que ser por lo menos 2, vamos a asumir que son 2, ya que la Biblia no nos dice cuántas son ni sus nombres, pero tenemos 3 personas que son los hermanos de Jesús, y tenemos a los 12 apóstoles, de entre los cuales hay otros que también son hermanos, en el sentido de parentesco, no de sangre, sino de que son primos. Ahora vamos a ver cómo escogieron a ese nuevo apóstol. Presentaron a 2, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías, y entonces oraron así, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Entonces este José, llamado Barsabás, es justamente uno de los llamados hermanos del Señor. Nosotros vemos más adelante que este apellido Barsabás también se le aplica a Judas, que también es el hermano del Señor. Entonces vemos que tiene sentido que de entre los que estaban de candidatos estaba José, que era el único de los hermanos de Jesús que no había sido elegido como apóstol. La razón exacta por la que él no fue escogido solo lo sabe Dios, porque las escrituras no nos lo dicen. Pero es interesante ver que él estuvo ahí como opción, ya que él estuvo desde el principio con los demás, y se nos confirma nuevamente que están todos estos hermanos, que son a través de la hermana de la Virgen María, primos de Jesús. Entonces, hermanos, de la misma manera que nos llamamos los unos a los otros hermanos en el Señor, teniendo a Jesucristo como nuestro hermano mayor en la fe, recordemos siempre lo importante que es amar al prójimo, que los que tienen fe en él, esos son su hermana y su hermano. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir con las personas a las que esto les pueda interesar, y que Dios los bendiga.